La tarde de hoy decidimos reunirnos presencialmente, salir un poco de esa rutina virtual y monótona que teníamos para entablar una conversación sobre el tema al que nos corresponde, que es las fronteras, migración y seguridad en México. Un tema bastante extensito, pero bien complejo. Como saben, en nuestro país y en muchos otros países, el tema de las fronteras es un tema extenso, complejo, de ardua, o sea, que lleva a cabo diferentes, o sea, dentro de un radio, en un espectro, son diferentes cosas y muchas cosas que tú te pones a ver, que, o sea, migración, que sí, cosas ilegales. Entonces, dentro de todo esto, la introducción se la va a dar a Alison Quintero, que está a mi derecha, así que les dejo con ella. La frontera es la zona territorial de tránsito social entre dos culturas, entre países o en sentido general y amplio, es el límite lineal de una parcela. Bueno, para dar inicio a esta exposición, sabemos que en temas de seguridad, el refuerzo de la seguridad de frontera es una herramienta básica para lograr un debilitamiento de las redes de delincuencia que muchas veces juegan un papel importante en los intereses nacionales. Con respecto a las fronteras, tanto norte y sur de México, estas se han caracterizado por una intensa actividad local, a pesar de sus diferencias históricas entre una y otra. Como menciona Alison, dentro de las fronteras, de las regiones fronterizas, podemos encontrar múltiples dimensiones, comenzando por la frontera sur de México y su vecindad con Guatemala. O sea, ella tiene, podemos mencionar Guatemala, Belice, entre otros países. Entonces, si bien equiparamos esto con lo que se está viendo, la permanencia significativa que se ve dentro de estas regiones fronterizas, se ve un gran escenario en el flujo y la permanencia de los migrantes. Dentro de esto podemos mencionar que tiene una intensa relación con sus vecinos, pero hay que poner límites internacionales porque estamos hablando de fronteras. Entonces yo no puedo decir que bueno, ya estoy cerca de Guatemala y me voy a pasar para Guatemala. Así no funcionan las cosas. Las cosas tienen que ver, o sea, todas estas cosas llevan un tema fronterizo, ya sea legal, aduanas y todo eso. Entonces, el tema de la frontera de Estados Unidos con México, esta región ha quedado a lo largo de los años, o sea, dentro del panorama de las relaciones internacionales, o sea, por un sinfín de motivos. O sea, ¿qué piensas tú de esto, Nazaret? Bueno, la verdad yo digo que el llamado sueño americano que las personas buscan, y como México tiene frontera con Estados Unidos, ellos se pasan de una manera ilegal, arriesgando su vida para buscar una mejor calidad. Dentro de la vida cotidiana y dinámica de estas fronteras, o sea, esto comprende que las regiones fronterizas forman parte de las atribuciones propias de un local, y esto forma parte de un papel importante, ya que es el plano donde se desenvuelven las necesidades inmediatas tanto de los intereses nacionales como internacionales. Como bien el compañero Eric ha mencionado sobre la frontera de México y Estados Unidos, también en el norte de México la región fronteriza muestra desigualdades que se viven a diferencia del resto del país, porque esto se ha desarrollado mediante procesos por razones históricas, que ha permitido una calidad de vida que está por encima de los promedios nacionales. Y dentro de algunos privilegios en las actividades económicas, la población puede contar con oportunidades de empleo y un mejor ingreso que es mayor al de otras entidades del país. Las relaciones del país del norte, así como también de un requerimiento que ha planteado el proceso de integración comercial, ha repercutido en el territorio, sobre todo en infraestructuras de comunicaciones y transporte, y todo ello ha redundado en elementos que propician una relativa mejor calidad de vida de toda la población y sus habitantes. En la actualidad, los índices de marginación y los indicadores de pobreza demuestran que las zonas fronterizas del sur de México están conformadas por territorios que albergan ciertas poblaciones más rasgadas en el ámbito nacional. Un ejemplo es la importancia del país en cuanto a la situación que abarca la discriminación y las condiciones de vida que mantienen. También los escasos centros urbanos muestran notables desigualdades
como bien mencionas, Alison, no solamente se trata del hecho de la vinculación, o sea, esta vinculación es remitida dentro de un hecho histórico, es relativamente distante, o sea, dentro del tiempo. La vecindad que tienen esto y las desigualdades asimétricas que hay entre ambos países, o sea, finalmente se ha generado una intensa relación a lo largo del último siglo, o sea, estamos hablando de 150 años de desigualdad, de continuidad que en alguna naturaleza bilateral de otra índole más global hemos requerido que ambas naciones, o sea, definan o defiendan ese concepto de una manera más práctica de lo que buscamos de la cotidianidad y o sea, de llegar a una manera equitativa donde los bienes se repartan y donde estas dos tengan relaciones más estrechas, en las que no veamos estas brechas de desigualdad. La migración es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Correcto, Eri. Mi opinión es que esto va muy de la mano de los gobiernos locales, ya que este debe velar por el bienestar de sus habitantes y de tanto la frontera. Este tema va muy ligado a lo que yo tengo que hablar sobre la centralización política y el olvido de las fronteras. Las decisiones que han podido ser tomadas por el gobierno mexicano han estado afectando al país, así como todos los ámbitos del territorio. Luego, después de una demanda relativamente fresca, podemos creer que ha sido causante de las descentralizaciones políticas del gobierno con respecto a lo económico y sus otras partes del sector público. En caso de las partes fronterizas, este reclamo radica en dos partes, o en un espacio que se toman las decisiones de los centros privilegiados, razones de índole nacional o internacional, o en el que cae en el olvido y desesperanza de las personas en el territorio fronterizo. En todo caso, que casi es imposible preguntar qué son los del centro los que viven de manera cotidiana y con mayor intensidad la dinámica fronteriza y el problema que esto trae a las decisiones que quedan siendo inconsultas, de las cuales pueden generar afecta intereses frecuentes por los efectos y las decisiones carentes, sensibles hacia sus necesidades. Por eso se sostiene que en parte la interacción entre ambos territorios vecinos radica en la capacidad que posee la dinámica local en los municipios mexicanos. Hay un mercado de empleo relativamente dinámico que ofrece ayuda u oportunidades. Existen ofertas, bienes y servicios cuyo acceso puede significar un atractivo de muchos sentidos y, en fin, aquellos que puede afectar el orden establecido, la identidad nacional o el patrimonio cultural, conceptos que tienen definiciones cuestionables. Ok, compañera. Como para aportar un poco en el contexto de las profundas desigualdades, tanto sociales como económicas, y también de interés política, los habitantes de la frontera sur con frecuencia se sienten distantes a unos objetivos de desarrollo, porque está muy claro que tanto los contrastes entre los progresos alcanzados en todo esto, tanto del sur como las fronteras del norte, son consideradas como una situación secular. Se considera la situación secular de regazo que experimenta hasta la actualidad, por más doloroso y a la vez paradójico de que esto se trata en una región tanto carente de recursos, también por el contrario, no solo posee una enorme biodiversidad, sino que también aporta una significativa riqueza natural para las crecientes demandas de la región del país. Claro que sí, compañera. En sí han surgido las tensiones entre el llamado interés nacional y las actividades locales que muchas veces no reconocen ni aceptan las restricciones impuestas. Es difícil para los residentes fronterizos percibir y aún más difícil aceptar las amenazas a la soberanía y a la seguridad nacional. Identificar por el centro, por parte de las discusiones que tienen que ver las limitaciones y los alcances de los llamados proyectos nacionales, que ni siquiera son reconocidos o emprendidos por las personas más informadas. En que respecta al norte, las tensiones y las contradicciones a estas áreas toman las decisiones aún no han desaparecido la prioridad en nombre de la integración comercial y otras relaciones con los países vecinos del norte. Han afectado la economía, la población, las instituciones gubernamentales locales. Para dar un solo ejemplo, los requisitos de infraestructura y los procesos asociados con el transbordo de carga
tienen un impacto significativo a la dinámica de las ciudades fronterizas. La región transfronteriza, como modo de vida caracterizado por la continua interacción entre individuos que pertenecen a dos socioestructuras económicas y que comparten una frontera en común. Como bien mencionas, Nazaret y Alison, gracias por sus aportaciones. O sea, dicho esto, o sea, tenemos que buscar la ruta hacia una redefinición dentro de la seguridad transfronteriza. Entonces este es un tema complejo dentro de todas las relaciones y los procesos que se viven en el mundo actual. Esto ha colocado la seguridad transfronteriza en una prioridad en las agendas gubernamentales, o sea, de los países, tanto en el interior como en el inferior. Entonces, con el fin de la Guerra Fría, metamos a la Guerra Fría, con el fin de la Guerra Fría, o sea, no se acabaron las tensiones sociales en los mismos estados que siempre se habían dado, o sea, vinculadas con los conflictos entre las potencias, las múltiples dimensiones de la conflictividad que se daba dentro de los grupos sociales, los cuales las agresiones y las disputas que se daban dentro de esta agredía mucho o afectaba de diversas formas los distintos ámbitos territoriales dentro de los países. Entonces, esos niveles de tensión que ya mencionamos, que se pudieron ver en el fin de la Guerra Fría, o sea, se traspolan a la actualidad, porque incluso aquí, o sea, el nivel de confrontación que se da más allá de la inseguridad propia del mundo es competitivo y es desigual, es degradante. O sea, como seguía diciendo, o sea, existe una noción dentro de la seguridad que esta noción es de peligro, o sea, un peligro que demanda la respuesta de quienes se les da el deber de velar por la protección y sostener ese deseo de protección y de seguridad que se ve dentro de los estados y sus instituciones. Sin embargo, varios de estos requerimientos en lo que se han querido sostener de diferencia, o sea, entre las diferencias de acuerdo de los grupos sociales y los ámbitos de territorios que se traten esto. Entonces, esto es muy desigual. O sea, se ve un hecho que resulta pertinente la discusión sobre el carácter de la seguridad transfronteriza y que se hable de lo importante que son las reglas de funcionamiento y administración dentro de las fronteras, porque nosotros no nos podemos antojar a preguntar que quién debe mantener esto. No, esto es un tema de Estado, es un tema de instituciones gubernamentales que tienen que llevar a fondo la noción de seguridad que vele por los intereses de las instituciones y de la población en sí. O sea, más restringido lo de los responsables que son al tratar las sociedades dentro de una perspectiva democrática, si hablamos de política. Pero en este caso es más que hablar de política. Entonces, para concluir este análisis, tanto la frontera como la migración y la seguridad de México, pero no solo de México, sino a nivel internacional, se enfoca en lo político y en lo económico. ¿Qué quiere decir? O sea, que esto se empapa en las actividades o en las desigualdades que conlleva estas relaciones transfronterizas. Como bien mencionas, Alison, o sea, desde ya hace varios años, por lo menos México ha tratado de reforzar dentro del escenario de las regiones transfronterizas en un proceso efectivo y en general dentro de los recursos de la materia de seguridad, bajo los argumentos que sean necesarios dentro del interés de la población de México y Estados Unidos, por lo menos en la frontera norte. En la frontera sur con el tema de Guatemala y Belice. Entonces tenemos que ver qué se dará en los siguientes años dentro de este tema y cómo actuará el tema de México dentro de la migración y la seguridad y las regiones fronterizas. Entonces, ¿qué opinas de esto, Nazaret? La verdad, también hay que ver cómo su gobierno implementa acciones para reducir la problemática que hay con respecto a los diferentes sistemas que hemos planteado. O sea, ya dicho esto, espero que hayan disfrutado de nuestra conversación y que